El enunciado dice reducir el sistema de fuerzas expresado en un sistema torsor, ¿verdad? Donde nos pide localizar el punto de intersección con respecto al plano X. Y mismo concepto que hicimos recién, solamente que ahora no tenemos momentos, fuerzas de momento, sino que nosotros tenemos fuerzas de traslación, que son el vector de 250 que está aplicado en C, ¿verdad? Que es este. Tenemos el vector de 60 newton aplicado en A. Y tenemos el vector de 420 newton aplicados en el punto B. Entonces, en este caso, lo que tenemos que buscar es un sistema llave de torsión otra vez. Entonces, vamos a prácticamente repetir los mismos pasos. Pero primeramente tengo que hallar los vectores fuerzas. El vector aplicado en C, voy a ponerle fuerza en C, es un vector bastante sencillo porque es paralelo al eje Y. Entonces va a ser 0, 250, 0. El vector en el punto A también es un vector bastante, voy a poner f sub A, f sub C, para no confundir después con las coordenadas de los puntos. Entonces f sub C, f sub A, también es un vector paralelo al eje X, entonces va a ser 60, 0, 0. Y el vector que es paralelo al eje, o sea, que está actuando en el punto B, tengo que hallar el vector direccional de ese elemento, que básicamente coincide con la diagonal de este punto. Entonces, esta dimensión de este lado del paralelepípedo es 3, esta dimensión es 4, y la dimensión acá es 3 más 2, que sería 5. Entonces, voy a determinar las coordenadas del punto B, que va a ser coordenadas 0, 5, 0, y las coordenadas de este punto E, que va a tener como coordenadas en X vale 3, en Y vale 0 y en Z vale 4. ¿Para qué voy a hallar el vector direccional desde B hasta E? Entonces, como ustedes ya saben, entonces voy a hacer la diferencia entre E menos B, va a ser 3 menos 5, 4, sobre el módulo de ese vector, que es 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Entonces voy a hallar el vector direccional lambda B. Voy a hacer rápido esto. 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 4 al cuadrado, 5 raíz de 2. Entonces va a ser 3 sobre 5 raíz de 2. Puedo escribir así, 0,42. Después la componente en X, perdón, en Y, este es menos 5, 0,71, negativo. Y la componente en Z, que es 0,56, 57. Entonces voy a hallar el vector f sub b, que es 420, que es el módulo, multiplicado por el vector lambda b. Entonces voy a multiplicar 420 por 0,42, me da 176,4. Después tengo que determinar el vector, una componente en el eje Y, que es multiplicado por menos 0,71, que es básicamente este. Voy a calcular un rato.
Bien, entonces este sería el vector fuerza en B. Ya tenemos todos los vectores fuerza, entonces podemos hallar primeramente, como le dije, siempre el primer paso es reducir todo el sistema a un mismo punto. Que si no les dice y no les especifica qué punto reducir, les conviene siempre reducir en relación al origen. Entonces voy a hallar primero la sumatoria de fuerzas igual a mi resultante. Entonces voy a hallar acá el vector FA, que es 60, 0, 60, 0, 0, más el vector B, que aplicado en B, que es 176,4, menos 298,2, 239,4, más el vector aplicado en C, que es 0, 250, 0. Ahora mi resultante va a ser igual a 60, 239,4, y acá lo que voy a sumar sería 40 y negativo 48,2. Sí, ahí está. Ese es mi resultante, mi fuerza R. Ahora tengo que hallar mi momento resultante y tengo que definir en función al punto O. Todo reducido al punto O. Entonces voy a utilizar las coordenadas de los puntos A, que tiene coordenadas en x3, en y0, perdón, en y3 y en z0. El punto C, que tiene coordenadas 0, en y vale 5 y en z vale 4. Y ya está. O sea, todos los puntos que voy a utilizar, el punto A, el punto B y el punto C, que son los puntos de aplicaciones de mis fuerzas. Perdón, este es 3, 3, 0. El punto B, que es 0, 5, 0. Y el punto C, que es 0, 5, 4. Entonces, sumatoria de R vectorial F es igual a mi momento resultante. Acá nosotros tenemos I, J, K. Las componentes del punto A dijimos que era 3, 3, 0. 236 salía. 0,57. O yo calculo mal. ¿Cuál está mal calculado? En X. Ah, cierto, cierto. Yo me olvidé que no le sumé el... Sí, ya pillé. Gracias. 236,4. Bien. En este caso, para la sumatoria de momento no entra la resultante porque ese es básicamente lo final. Acá solamente entran las fuerzas que inicialmente están en el sistema 1, ¿verdad? La fuerza que actúa en A, ¿verdad? Coordenadas del punto A o vector de posición del punto A, y la fuerza aplicada en A, que es 60, 0, 0. Esto sumando vectorialmente con el momento I, J, K, que actúa en el punto B. En el punto B tenemos el vector, pero en el punto B tiene coordenadas 0, 5, 0, si mal no recuerdo. Sí. 0, 5, 0, 176,4, menos 298,2, 239,4, más el vector momento generado por la fuerza en C. Este era 0, 5, 4 y acá es 0, 250, 0. Y todo esto va a ser mi momento resultante. Como le dije, siempre es lo mismo. Reducimos todo primero y después hallamos los casos particulares. Entonces voy a hallar primero acá el vector. Este sería el vector fuerza generado entre R sub A vectorial F sub A
R sub B vectorial F sub B, R sub C vectorial F sub C. Entonces voy a hacer el producto acá. Este tiene primeramente coordenadas 0, después tiene 0 y menos 180. El vector que queda de momento en este lado va a ser 5 por 239,4, 1197. En I vale 0, en Z vale 5 por menos 176,4, menos 882. Y el tercer momento generado acá es, estos 250 por 4 es 1000, pero negativo. En I da 0 y en Z da 0. Sumado todo esto, tengo entonces acá 197, 0, menos 900, no, perdón, menos 1600, 282 más 180, 1062, menos 1062. La unidad de medida es, de acuerdo a nuestra distancia, está en metros y nuestras fuerzas en newton. Entonces, nuestro momento resultante es en newton metro, que es m sub r. ¿Se entiende? ¿Alguna duda en esto? Que creo que es bastante sencillo. Hice el producto vectorial rápido nada más pero yo creo que van a poder recordar sin problema cuando vean el libro y seguramente ya saben. Entonces ya tenemos el momento resultante, ya tenemos la fuerza resultante. Entonces nuestra R y nuestro momento M sub R ya están indicados respecto al punto O, que es nuestro origen. ¿Cuál es nuestro vector R para poder tener cerca? 236,4 menos 48,2. Y en Z vale 239,4. Después el momento, perdón, este recién calculamos, que es 197, 197, sería 197, 0, menos 1062. Voy a calcular el vector o la resultante o el módulo de la resultante para que después me sea más fácil, no, porque sí o sí voy a utilizar esto. El módulo de la resultante es 236,4 al cuadrado más 48,2 al cuadrado más 239,4 al cuadrado. Entonces el módulo de la resultante es 339,88. Newton. Esto me va a servir para después calcular el vector direccional. Entonces, ahora tengo que reducir el sistema a un sistema llave de torsión, entonces voy a calcular el momento M1, que es el producto escalar entre el momento resultante, escalar la resultante, dividido el módulo de la resultante al cuadrado por el vector resultante. Entonces el producto escalar va a ser, voy a escribir directamente el valor del producto escalar para no tardar tanto en esa parte, que va a ser el producto de 236,4 multiplicado por 197 más menos 48,5 por 0 más 239,4 por menos 1062. Y da como resultado menos 20.000, menos 207.672.
672. Dividido la resultante al cuadrado, que es 339,88 al cuadrado, multiplicado por el vector resultante, que es 236,4 menos 48,2, 239,4. Entonces el momento M1, ahora voy a calcular, que va a ser menos 20,3672 sobre 339,88 al cuadrado, multiplicado por la componente 1 de la resultante, que es 236,4, menos 424,98. 99. Después el otro es con la componente menos 48,5, 87,19. Y la otra componente es positivo 239,4, menos 430,38. Ahí ya tengo mi momento M1. Entonces mi nuevo sistema está establecido por el momento M1 y mi resultante, que es la misma que tenemos luego siempre. No cambia de valor en ninguno de los cambios que vayamos haciendo. 239,4. Y ahora sí, hallar lo que pide el ejercicio, ya hallamos el torsor y buscar la intersección con respecto al plano XY. Entonces tenemos que hallar el momento M2. El M2, como le dije, siempre es la diferencia entre el momento resultante y el momento M1. El momento M1 ya tenemos sus componentes, que es menos 424,99, 87,19 y menos 430,38. A ver, 197,0 menos 1062. 197,0 menos 1062. Voy a hacer la diferencia entre estos vectores y ese es el vector M2. 197 menos 424,99. Sería en total 621,99. Acá sale menos 87,19 y acá es menos 1062, perdón, menos 1062 menos, acá porque salió, pero voy a revisar un poco, acá porque salió, ahí sí, está bien, perdón, me confundí, menos 430,38, menos 631,62. Sí. Entonces ya tenemos M2 y ahora planteamos la condición de que M2 sea igual a R o O' vectorial la resultante. Y acá obviamente consideramos que O' tiene coordenadas X, Y, Z, y eso nos va a generar el sistema de ecuaciones que les mencioné hace rato. Entonces acá voy a plantear, este es 621,99, 87,19, menos 631,62, igual a
producto matricial I, J, K. Las componentes directamente son X y Z. Y las componentes de la resultante son 236,4 menos 48,2 y 239,4. Hago el producto vectorial. Voy a tener 621,99, que es la componente en X, va a ser igual a la componente en X que sale de acá, que es 239,4 por Y más 48,2 por Z. La componente en Y, que es menos 87,19, va a ser igual a 236,4 por Z menos 239,4 por X. Y después tengo menos 631,62 igual a menos 48,2 por X menos 236,4 por Y. Voy a remarcar acá los vectores, o sea, las componentes de Y, Z, Z, X y XY. Como le digo, son tres ecuaciones. Estas tres ecuaciones representan, cada una de ellas representa la ecuación de un plano y la intersección de esos planos es el eje del torsor. Puedo tomar cualquier punto, pero obviamente acá el ejercicio me pide que yo considere el plano con respecto al eje, o sea, con respecto al plano XY, el punto de intersección. Entonces, un punto particular es el plano XY, implica que Z tiene que ser igual a 0. Entonces voy a llevar ese valor de Z igual a 0 a la ecuación y tengo, por ejemplo, 621,99 igual a 239,4 por Y. Y puedo obtener el valor de Y, ya que esto se va a volver 0 acá. Entonces el valor de Y, o la coordenada Y, sería en este caso 621,99 dividido 239,4. 2,59, 2,60. La otra ecuación, que es la ecuación 2, entonces tengo menos 87,19 igual a menos 239,4 por X, donde yo puedo obtener entonces el valor de X, que sería en este caso menos 87,19 dividido menos 239,4. Sale 0,36. Y con eso ya está solucionado, pero ¿qué ocurre con esta última ecuación? Depende de X y depende de Y, entonces yo podría verificar si realmente sale ese valor que especifica acá. Es decir, calcular menos 48,2 multiplicado por X, que es 0,36, más menos, perdón, 236,4 multiplicado por Y, que es 2,60. Entonces, ¿cuánto sale esto? Sale menos 48,2 por 0,36 menos 236,4 por 2,60. Y sale menos 631,99. Que es aproximadamente igual a lo que tenemos acá también, ¿verdad? Que es menos 631,62. ¿Por qué hay esa diferencia? Y por los decimales que yo tomé. Entonces, en este caso no se preocupen con que nos salga igual, pero para que entiendan qué es lo que ocurre con esa ecuación sobrante y tendría que ser la ecuación de verificación. Si tomamos todos los decimales para sacar los valores de X e Y y metemos esos decimales dentro de esa última ecuación, el resultado sería el correcto. O sea, realmente el error de decimales se arrastra desde la determinación de la resultante, o sea, la fuerza que tenemos acá.
Y a partir de ahí todos los resultados ya tienen un pequeño error o diferencia con respecto al resultado total, ¿verdad? Y por eso es que en este caso en la verificación no sale idénticamente igual, pero sale solamente diferencia en los decimales que tenemos acá. Acá sale 99 y acá sale 62. Pero, como le digo, esa última ecuación sobrante es nada más que verificación. Entonces, ¿cuál es el punto de intersección del eje del torsor con el plano XZ? Perdón, el plano XY es 0,36, 2,60 y 0. Ese sería el punto de intersección del eje con el plano coordenado. ¿Se entiende? Sí, profe. Si pide, no sé si pide calcular el paso también, no hace falta, ¿verdad? Pero como le digo, el paso es más que nada una expresión más o una fórmula más que nos pide finalmente los ejercicios y con eso ya es suficiente. Pero en ese caso tomamos en cuenta la dirección del momento con respecto a la resultante que son opuestos, entonces le colocamos el signo al hacer la división entre el módulo de M1 y el módulo de la resultante. Bien, en los demás ejercicios que van a estar viendo hay otros casos también, como para que vayan entendiendo, pero como le dije, el concepto principal de este capítulo es el tema de llave de torsión o eje sistema de sistema torsor, donde nosotros tenemos la fuerza resultante y el momento en direcciones paralelas entre sí. Y los casos siguientes son casos más que nada, por ejemplo, del sistema de reducir a una fuerza única o un momento único que consiste en verificar si el producto escalar es igual a cero. Acá todos los productos escalares que hicimos salieron distintos de cero, entonces quiere decir que el sistema se puede reducir a un sistema llave de torsión. ¿Por qué? Porque se puede calcular M1 y a partir de ahí ya se puede considerar entonces que este sistema está referido en relación a O', que es un punto del espacio y que al final terminamos hallando la ecuación de la recta que contiene a O'. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda?